Vamos a orar, hermano. Lo invito a que oremos, como dice mi sobrina, a que cierre sus oídos, incline su rostro. Se burla de mí cuando digo eso. Vamos a inclinar nuestro rostro para no distraernos y a cerrar nuestros ojos. Y vamos a pedirle al Padre que nos hable. Papá, gracias. Gracias por este tiempo de alabanza, de adoración que nos has permitido tener. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque somos tus hijos, Señor. Porque tú nos amas, porque tú nos vuelves al camino, Señor. Porque tú nos atraes a tu casa y porque podemos alabarte, adorarte, bendecirte, exaltarte en este lugar, Señor. Porque tenemos la puerta abierta para entrar a tu presencia en cualquier lugar y en cualquier momento, Señor. Gracias. Yo te pido que seas tú, Espíritu de Dios, hablando a cada corazón. Toma tú nuestra mente, Señor, todos esos pensamientos que nos distraigan, Señor, que se vayan ahora en el nombre de Jesús. Señor, cualquier distracción en este lugar, Señor, yo te pido que lo eches fuera en el nombre de Jesús, que podamos estar centrados, Señor, en tu palabra y ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Yo te doy gloria, honra, alabanza y adoración, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga en esta noche. Quiero empezar comentando que este tema ha sido un poco difícil para mí. No ha sido fácil lo que les quiero compartir. Pero entiendo que si queremos crecer, si queremos acercarnos más al Señor, hay que hacer lo que el Señor nos dice. Amén. Va a beber un poquito de agua. Esa no me la veo porque debe estar helada y tengo frío. Así que quiero hablarles acerca de Job. ¿Cuántos conocemos a Job? Bueno, no en persona, pero ¿cuántos lo hemos leído? Sí, en persona no, pero lo hemos leído. Muy bien, he estado leyendo acerca del libro de Job y me gustaría compartir este mensaje y compartir lo que sucedió en la vida de Job. ¿Vale? Vamos a empezar, vamos a ir a la palabra. Vamos a ver Job 1 del 2 al 3 y vamos a ver qué tenía Job. Job era un hombre que Dios, temeroso de Dios, que seguía a Dios, que honraba a Dios, pero él tenía muchas posesiones. Dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Job era un varón muy grande, muy respetado entre todos en el oriente. Tenía 7 hijos y 3 hijas, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 bueyes, yuntas de bueyes, que son pares de bueyes unidos para arar, 500 asnas y muchos criados. Era un hombre próspero, temeroso de Dios. Pero como en todos, llega un momento en que la fe de Job iba a ser probada. Así como tal vez lo ha sido la nuestra o lo será. Y le voy a parafrasear un poco lo que sucedió. Dios permite que el diablo toque absolutamente todo lo que Job tiene en su vida, menos su vida. Todo lo que tiene, menos su vida. ¿Y qué le sucedió a Job después de que Dios permitió eso? Vamos a leerlo en el 14. Dice, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y las tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia.
Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro y le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de las casas, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Pierde sus bueyes, pierde sus asnas, pierde sus ovejas, pierde sus camellos, pierde sus hijos y prácticamente todos sus criados. Todo lo que tenía desapareció. Y su mujer le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y su mujer, hablando como necia, condenándole por no maldecir a Dios por lo que le había sucedido, porque él no maldijo a Dios, dijo, si Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Y deseándole la muerte. Esto le aconteció uno tras otro, desgracia tras desgracia. Vamos a ver qué más le sucedió. Dice el 19:14. Mi familia se ha ido y mis amigos íntimos se olvidaron de mí. Mis sirvientes y mis criadas me consideran un extraño. Para ellos soy como un extranjero. Cuando llamo a mi sirviente, no viene. Tengo que rogarle. Mi aliento le da asco a mi esposa. Mi propia familia me rechaza. Hasta los niños me menosprecian. Cuando me levanto para hablar, me vuelven la espalda. Mis amigos íntimos me detestan. Los que yo amaba se han puesto en mí. Su familia se alejó de él, lo rechazó. Sus amigos íntimos se olvidaron de él, lo detestaban, se pusieron en su contra. Los pocos sirvientes que le quedaron no le obedecían, tenía que rogarles para que le hicieran algo. Su esposa, además de que lo trataba mal, le deseaba su muerte, le daba asco. Perdió su autoridad y su respeto ante toda la gente, tanto que los niños le volvían la espalda cuando les hablaba. Y hermanos, es que la opinión de los demás respecto de nosotros puede variar y varía según las apariencias, lo que tengo, lo que no tengo, y las circunstancias. Por eso nuestra confianza siempre debe estar y nuestros ojos siempre deben estar puestos en el Señor. Vamos a ver qué más le sucedió al pobre Job. En el 19:20 dice, quedé reducido a piel y huesos y he escapado de la muerte por un pelo. También en el 7:5 dice, mi cuerpo está cubierto de gusanos y de costras, y se me abre la piel y me supura pus. Quedó flaco, su cuerpo lleno de ampollas de costras que le supuraban pus. Se rascaba con una teja. Perdió todo lo que tenía, su familia, sus amigos, sus bienes, su salud. Y vamos a ver, por último, una última cosa que le sucedía, porque quiero que se centre bien en lo que le estaba pasando. El 7:13 dice, cuando digo, me consolará mi lecho,
Mi cama atenuará mis quejas. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Hermanos, Job no podía ni descansar. A veces uno dice, he tenido un día fatal, me voy a dormir. Y al otro día se duerme y ya se le olvida y al otro día se despierta y vuelve y arranca. Pero él no podía descansar. Ni siquiera eso podía. Tenía pesadillas, tenía terror. Quedó en una situación tremenda, devastadora. Y nosotros nos quejamos cuando nos deja el bus. Y nosotros nos quejamos cuando nos da una gripa. Nosotros nos quejamos cuando no tenemos trabajo, cuando nos despiden del trabajo. Pero miren esta situación tan fuerte de Job. Prácticamente perdió todo, menos su vida. Todo el que le amaba le dejó o se puso en su contra. Su salud completamente deteriorada y no podía ni siquiera descansar. ¿Y qué hace uno en esta situación? Generalmente uno se queja contra Dios, ¿no? Cuando conoce al Señor, Señor, ¿por qué estas situaciones? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué sufrí este accidente? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y entonces mire lo que sucede. Vamos al 2:11. Cuando 3 de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confortarlo. Iban a consolar y confortar. Su nombre eran Eliafaz, el temanita, Bildad, el suita y Sofar, el naamatita. Bueno, de por allá eran. 3 de sus amigos se acordaron de él. Vamos a ir a consolar a Job, vamos a ir a apoyarlo, vamos a ir a ayudarle, vamos a ir a orar por él, vamos a ir a llevarle alimento, vamos, como cuando uno muchas veces ha estado mal. Sus hermanos salen a defenderlo. Vamos a orar por él, vamos a bendecirlo, vamos a ir a su casa a visitarle, vamos a ir al hospital a visitarle, vamos a llevarle cosas para que no pase necesidad. Bueno, esta era la intención de sus 3 amigos. Y aquí vamos a detenernos y ver algunas cosas de consuelo que le dijeron estos 3 amigos. El primer amigo, vamos a ver a los 3 amigos. El primer amigo era Elifaz. Él fue el que empezó hablándole y consolándolo. Vamos a ver qué le dijo en Job 4:7-8. Detente a pensar, ¿mueren los inocentes cuando han sido destruidos los justos? La experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Y yo me apunté aquí, ¿what? Sorry, ¿what? ¿No eras tú uno de los amigos que venías a consolarme? Y aquí le puse el título a la prédica cuando la estaba haciendo. Y el título de la prédica es El juicio de mis amigos. Y es que Elifaz le estaba diciendo, mi experiencia me dice que tú has sembrado mal y los problemas, todo lo malo que sembraste, ahora lo estás cosechando. Eso fue lo que le dijo su amigo. Ese fue el consuelo de su amigo. Vamos a ver algunas otras cosas que más le dije. Las voy a parafrasear un poco. Job 5:17. Pero considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige
Cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Traducción, eres un pecador. Dios te está corrigiendo. Así de simple. Vamos a ver otra. El 19. Te rescatará de 6 desastres, aún en el 7º te guardará del mal. Traducción. Si Dios no te está guardando del mal, no te está guardando de todo lo que te ha pasado, es porque estás sembrando maldad. Veamos otra. El 21, 5:21. Estás seguro ante la calumnia y no tendrás miedo cuando llegue la destrucción. Si la gente está hablando mal de ti, si la gente no te está respetando, si la gente te perdió el respeto, es porque eres un malvado, tío. El 5:25. Tendrás muchos hijos, tus descendientes serán tan abundantes como la hierba. Si tus hijos están muertos, es porque tú eres un malvado pecador. Elifaz estaba hablando desde la experiencia humana. Estaba emitiendo un juicio contra Job y contra lo que le estaba pasando, según su experiencia. Hay casos muy típicos donde sucede eso. Por ejemplo, si estás enfermo, es porque estás pecando. Si estás sin trabajo, es porque no estás diezmando. Y así emitimos juicios contra los demás. Vamos a ver el segundo amigo. Bildad es su nombre. Vamos a leer Job 8, 4 y 10. Seguramente tus hijos pecaron contra él y por eso el castigo estaba bien merecido. Pero si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y te devolverá la felicidad a tu hogar. Aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho. Tan solo pregunta a la generación anterior. Presta atención a la experiencia de nuestros antepasados. Porque nacimos apenas ayer y no sabemos nada. Nuestros días sobre la tierra son tan fugaces como una sombra. Sin embargo, los que vivieron antes que nosotros te enseñarán la sabiduría de antaño. Si Elifaz, el primer amigo, hablaba desde la experiencia humana, desde su experiencia, Bildad hablaba desde la tradición de los antepasados, desde la tradición humana. Y según lo que decía él en su discurso, según la tradición de los antepasados, el estado actual tuyo, Job, me muestra que estás haciendo las cosas con maldad, con injusticia, con iniquidad. Ese era el consuelo de su segundo amigo. Veamos un poco más qué le dijo en el 8:13. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios y la esperanza ¿del qué? Impío. La esperanza del impío perecerá. Según Bildad y la tradición, Job era un impío. ¿Qué es un impío? Yo busqué porque yo dije, no voy a hacer que estoy entendiendo lo que no es. Definición de impío. Vive en rebelión contra Dios. Job, tú estás viviendo en rebelión contra Dios. Desprecian a Dios. Job, tú estás despreciando a Dios. Rechazan la autoridad de Dios. Job, tú rechazas la autoridad de Dios. Desobedecen los mandamientos de Dios. Job
tú eres un viejo. Ese fue el consuelo de su segundo amigo. Vamos a ver el tercero. Su tercer amigo era Zofar, como sofá, pero parecido. El 11:6, la segunda parte dice: si tan solo te declarara los secretos de la sabiduría, porque la verdadera sabiduría no es asunto sencillo. Ahora dice: escucha, sin duda Dios te está castigando por mucho menos de lo que mereces. Con esos amigos, ¿para qué enemigos, no? Elifaz le hablaba desde la experiencia humana. Bildad le hablaba desde la tradición humana. Y Zofar le estaba hablando desde los méritos humanos. Es menos de lo que mereces. Voy a leer qué es el mérito humano. Dice: el mérito humano se entiende como el valor o reconocimiento que tiene una persona por sus acciones, sus esfuerzos, sus cualidades o sus logros. En otras palabras, es aquello que alguien merece por lo que hace o por cómo se porta. Zofar le estaba diciendo que se merecía todo lo que le estaba pasando porque se estaba comportando. Un poco antes le dice Zofar, en el 11:2, las muchas palabras no han de tener respuesta y el hombre que habla mucho será justificado. Traducción: eres un palabrero, eres un charlatán. Tus palabras dices mucho, mucha sabiduría, pero tus actos no lo reflejan. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Falacias, mentiras. Zofar estaba diciendo que Job era un mentiroso. Y siguieron diciéndole muchas cosas más. Le dijeron y le acusaron de lujuria, de engaño, de adulterio y hasta de idolatría. Ese fue el juicio que emitieron sus amigos. Y Job en cada ocasión le respondía y les decía cosas como: enséñame en qué estoy pecando. ¿En qué estoy pecando? ¿Estoy haciéndolo mal? Enséñame, muéstrame. Otra: ¿piensan que estoy mintiendo? ¿Acaso no conozco la diferencia entre el bien y el mal? Job se declaraba inocente del pecado. Es más adelante en el 9:21 dice: soy inocente. Soy inocente de estas acusaciones que me están haciendo. También les dice: ustedes me calumnian con mentiras. Me están calumniando. Lo que ustedes están diciendo no es cierto. Y hermano, cuando nosotros estemos bajo acusaciones que no son ciertas, bajo mentiras, lo que tenemos que hacer es recurrir y derramar nuestro corazón delante de Dios. Así lo hizo Job. Dice: mis amigos me desprecian y derramo mis lágrimas delante de Dios. No empezar a, no, usted pelea contra, no, ir a la presencia de Dios y seguir avanzando y seguir fortaleciéndome en Dios. Los justos siguen avanzando y los de manos limpias se fortalecen en Dios. No arremeter contra ellos. Job se defendió, dijo: están mintiendo, lo que dicen no es cierto, pero no arremetió contra ellos. Y es verdad que Job tenía cosas que arreglar, como cada uno de nosotros.
porque él pensaba muy bien de sí mismo y él se aferraba a que él tenía una perfecta conducta. Pero él las arreglaría con Dios. Pero no le había sucedido todo esto por ser malvado y por ser pecador. Eso no era cierto. Miren lo que les dice Job en Job 16, 4 y 5. Si ustedes estuvieran en mi lugar, yo podría decir lo mismo. Podría lanzar críticas y menear mi cabeza ante ustedes. Sin embargo, yo les daría palabras de ánimo. Intentaría aliviar su. Eso les dice Job. Si a mí me pasara lo mismo que a ustedes, yo podría hacer lo mismo. Pero yo no lo haría, yo los alentaría. ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Son de bendición o son de maldición? Los amigos de Job estaban exaltando su propia justicia y estaban declarando un juicio contra Job. Eso le pasa porque es un pecador. Eso le pasa porque hace las cosas mal. Eso le pasa porque no viene a la iglesia. Eso le pasa porque yo veo que no diezma. Eso le pasa por tal y por tal y por tal y por tal. Y al final, hermanos, Job arregló aquello malo que tenía delante de Dios. Y Dios lo bendijo y le multiplicó en gran manera. Le dio muchos hijos, muchas hijas, muchos más bueyes, muchas más ovejas. Y cada uno tenemos defectos, como les dije, que tenemos que arreglar. Y los arreglaremos con el Señor. Pero ¿qué pasa? Mientras estos amigos juzgaban a Dios, Dios los estaba juzgando a ellos. Estaba emitiendo un juicio contra ellos. Y Dios les dijo, ustedes han pecado porque no han hablado lo recto. A Eliafaz le dijo, tú, Eliafaz, y tus otros 2 amigos no han hablado lo correcto, lo recto. Por eso tenemos que retener nuestro juicio. Dios nos ha dado poder, amor y dominio propio. Tenemos que tener dominio propio. Tenemos que dejar de emitir juicios ante las situaciones, ante las actuaciones, ante lo que hagan las demás personas. Yo he hablado juicio contra otras personas. No digo que yo sea exenta de eso. Es más, el Señor me trajo esta palabra porque me estaba diciendo, tú estás emitiendo juicios. Pero yo quiero detener mi juicio. Porque a lo mejor hay cosas que yo no entiendo. A lo mejor hay cosas que yo no sé. A lo mejor hay cosas que Dios está haciendo que yo no entiendo, como con Job. No fue a causa de que era un pecador, no fue a causa de que era un malvado, no fue a causa de que estaba recogiendo lo que estaba sembrando. No, hermano, Dios estaba tratando con Job. Y a lo mejor está Dios tratando con algunos de ustedes. Y yo emito juicios contra eso. No, es que mire, no viene a la iglesia, por eso es que está como está. A veces minimizamos nuestros pecados. La pastora Adri decía que hace 2 o 3 viernes, 4 viernes atrás, tenemos que morir a nosotros mismos. Que tenemos que dejar de pecar, hermano. Y muchas veces no dejamos de pecar porque minimizamos el pecado. No, es una mentirita piadosa. No, es una mentirita chiquita. No, hermano, es una mentira. Punto. Es pecado. Ya está.
No, es que le dije que iba a ir y al final no fui y le dije, bueno, no pude ir porque tal. No, hermano, eso es una mentira. ¿Hiciste lo que te dije? Sí. Y no lo hizo. Eso es una mentira. Estamos permitiendo en nuestras vidas pequeñas zorras y son pecados. No minimicemos los pecados. Juzgar no le agrada a Dios. Emitir juicios contra nuestros hermanos, contra otra persona, no le agrada. Ah, es que siempre llega tarde. No se levanta temprano. Hermano, usted no sabe lo que le pasó. A lo mejor tuvo una mala noche, estuvo enferma, estuvo enfermo los niños. Usted no lo sabe. No emita un juicio de valor. Encontré una práctica que me llamó mucho la atención en la iglesia antigua, cuando estaban los discípulos y más allí. Y dice la palabra que ellos se amaban y tenían en común todas las cosas. Yo pensaba, ¿cómo pueden amarse? ¿Y cómo pueden tener en común todas las cosas? Porque a veces somos tan difíciles que digo, ¿cómo amo a ese hermano si todo lo que me dice o me hace es difícil? No es fácil. No es fácil. Y encontré una práctica de la iglesia antigua, solo la leí, no la estudié, no sé, después el pastor sube y corrige si estoy diciendo lo que no es. Pero ellos confesaban los pecados antes de cada culto, abiertamente a la comunidad. No como el hermano Juan, que en las reuniones de oración nos dice, si usted tiene algo contra su hermano, vaya, pídale perdón. Y nos levantamos y nos ponemos a hablar porque no se nos viene nada a la cabeza. Ellos se paraban ante la comunidad, antes de cada reunión, antes de hacer la Santa Cena, y confesaban sus pecados abiertamente a la comunidad. Para mantenerse, dice, como una forma de mantener la pureza de cada uno y la unidad antes de orar juntos. Y yo pensaba, guau, debe ser súper difícil pararse aquí y decir, hermanos, les pido perdón porque he fornicado. Porque si uno dice, he mentido, hermanos, perdón porque he mentido. La mentira la tenemos como si no fuera nada. Pero si ha fornicado, es una cosa seria. Y qué difícil sería hacer eso. Y sabe, no difícil por pararse aquí y decirlo, que en cierto grado tiene su dificultad, sino porque las demás personas de la iglesia que uno espera que lo amen, que lo acojan, que tengan misericordia y amor, emitirían juicio. Emitiríamos juicio. Ahora entiendo por qué no se subió a tocar la vez pasada, claro, se estaba fornicando, no se iba a subir a tocar. Emitiríamos juicio. Y no es fácil ponerse en este lugar y decir, he pecado, porque nos vemos vulnerables, porque tenemos que guardar una apariencia de santidad. No, yo soy santa, yo no peco, solo digo mentiritas, critico, chismeo un poquito, pero esos no son pecados. Tenemos que guardar una apariencia. Eso muchas veces también nos impide que nos abramos el juicio y las apariencias. Hermano, pero las apariencias engañan. Hay muchos pastores, siendo pastores, que han caído en fornicación
o en adulterio. Y la iglesia dividida o destruida porque la gente tiene sus ojos en el pastor, cuando debería tener sus ojos en Dios. Y yo, con el poquito tiempo que me queda, hoy quiero romper eso. Y quiero confesarme públicamente. Confesarme porque he juzgado, porque lo he hecho y lo he hecho muchas veces. Y hermano, no es la primera vez que lo hago, pero cuando se hace, uno se siente tan libre y tan liberado, porque es como una cadena que se rompe. Yo entiendo ahora por qué lo hacían antes, porque cuando lo haces es como que un peso te cae, como que te sientes libre para alabar a Dios, como que te sientes libre para adorar a Dios. No digo que eso sea indispensable, pero les digo lo que se siente. Se siente así. Se siente libre. Y hoy yo quiero pedirle perdón al pastor y a Patri, porque yo los he juzgado. Y he dicho cosas que no debía haber hecho. He emitido juicios contra ellos, desconociendo lo que ellos están viviendo, están pasando, o Dios está haciendo con ellos. Y hoy le quiero pedir perdón también a mi hermano, porque he emitido juicio contra él, porque he dicho cosas que no debía decir, que debía haber callado, haberme apartado. Y he emitido juicio contra mis amigas, contra Steffi, contra Leo, contra René, contra Inés, contra Jessie. He emitido juicio contra ellas en diferentes situaciones que han pasado. Y les pido perdón, porque no debí decirlo. Y yo le digo al Espíritu Santo, ¿por qué siempre siento que yo tengo que romper con este tipo de cosas? Y hermanos, es porque si no lo hacemos, si no lo rompemos, eso va a seguir sucediendo. Eso va a seguir pasando. Y no va a haber amor y unidad, verdadera unidad entre nosotros. Es necesario que rompamos el juicio en nuestra vida. Es necesario que dejemos el pecado en nuestra vida. Es necesario que llamemos pecado a lo que es pecado y dejemos de aparentar. Hermanos, dejemos de aparentar que somos perfectos, que somos santos, que no tenemos defectos, que no tenemos cosas que arreglar con Dios. Porque a lo mejor la gente se da cuenta de tus pecados y de lo que te falta por arreglar con Dios, pero tú estás ciego y no te das cuenta. Tú estás ciego y no te das cuenta. Y si verdaderamente queremos que la iglesia crezca, tenemos que romper este tipo de cosas y unirnos. Hermanos, muchas veces no existe la confianza de ir a decirle a alguien, mira, yo veo, perdóname si te lo digo, pero veo que estás haciendo esto mal. Deberías corregírtelo. No lo hacemos. No lo hacemos. Bueno, yo con ellas sí, porque tengo confianza. Mis amigas sí, porque les tengo confianza. Pero muchas veces no lo hacemos.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos? Por el juicio del otro. Porque el otro va a venir y me va a recibir con una hostia. ¿Pero a ti qué te pasa? ¿Por qué te metes en mi vida? Muchas veces tenemos miedo a eso. Y es algo que tenemos que romper. Tenemos que acercarnos los unos a los otros y si es necesario, pedirnos perdón. Si es necesario pedirnos perdón. Si el hermano no lo acepta, bueno, yo ya hice lo que pude hacer. Sigamos orando por él, no juzgándolo. No, es que le pedí perdón 2 veces y ni me habla. Bueno, Señor, trabaja con él. Señor, bendícelo. Señor, eso es lo que debemos hacer. Debemos dejar de juzgarnos los unos a los otros, porque no conocemos las situaciones de los demás, porque no sabemos lo que está haciendo Dios en esa situación y porque no somos Dios. Que no nos pase como estos 3 amigos de Job, que mientras lo estaban juzgando, Dios los estaba juzgando a ellos. Dios los estaba juzgando a ellos. Así que para que esto pase, hay que hacerlo. Por eso lo hice yo. ¿Me es fácil? No. ¿Me tembla todo? Sí. ¿Me da vergüenza? Sí. ¿Me siento mal? Sí. No les voy a decir que no, que se sintió genial, porque no ha sido así. Pero yo sé que es lo que a Dios le agrada. Y eso me da paz, tranquilidad y felicidad. Dejemos de aparentar entre nosotros, hermano, ni en ningún lugar. Yo, así como soy aquí, soy en mi trabajo, soy fuera, soy en mi casa. Yo soy así en todo lado. Tengo mis cosas que arreglar. Tengo mi ira que a veces se me sale, tengo que controlarla. Tengo muchas cosas, hermano. Pero eso no significa que debo seguir así, sino que debo corregirme. Amén. Aleluya. Y bueno, y esto también lo podemos aprender, es bueno que nos digamos las cosas, es bueno que aprendamos a disculparnos entre nosotros, pero cuando uno recibe a alguien que viene a decirle algo, ¿saben lo que tenemos? Nosotros sí lo tenemos que minimizar, para que la otra persona también pueda descansar, no solamente en el Señor, sino que el hermano lo recibe, está bien. Mal día lo tenemos todos. Y todos los que estamos aquí hemos emitido juicio contra alguien. Ni uno no lo ha hecho. Todos lo hemos hecho en algún momento. Todo no me da culpa. ¿Sí? Lo importante, mis queridos hermanos, es amarnos con nuestras diferencias, amarnos con nuestros errores. Fíjense que para Dios era tan importante la unidad y el amor que, aunque es cierto que Dios le tuvo que dar sus reprimenda a Elifaz y a los dos compañeros estaban ahí. Pero fíjense que dice la palabra del Señor: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Si hay algo que me gusta de Dios y de la iglesia es justamente lo que nos compartió la hermana Carolina, y es que dejemos de aparentar, seamos sinceros con nosotros, con los demás. Eso no significa que vamos a darle rienda suelta al pecado, ¿sí? Y a las equivocaciones. Ahora, venga, dale. No, no, no. Y cálmense, ahora nos empiezan a confesar de todo a todos porque todo va a ser un desastre.
Pero sí que cuando Dios les hable, o Dios les hable al corazón, tengan que disculparse con alguien, vayan y háganlo con sencillez, háganlo de manera normal, sabiendo que todos cometemos errores, todos nos equivocamos, que todos pecamos y que la vida no es fácil y que hoy tú puedes tener un muy buen día y un muy buen día de conexión con Dios y mañana un día malo, 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 malo. Nos vamos a necesitar unos a otros para levantarnos. Rompo también una lanza a favor de los 3 compañeros, porque aunque es verdad que Dios los retó y hablaron mal, pero estuvieron ahí. Y antes de hablar, tuvieron 7 días con Job, sin decir nada. Fueron desde lejanas tierras a ver a su amigo, al que dejaron solo, porque estaba más solo que la una, ni la esposa estaba, la suegra mucho menos. Así que pero se fueron los amigos, se fueron hasta allá y sí, hablaron tonterías, porque la verdad que también escucharon a Job, Job maldijo el día de su nacimiento, o sea, Job tampoco es que, Job también dijo cositas lindas, ¿eh? Pero se sentaron, estuvieron 7 días con él. Y después no se podía ir así la cosa. Tenían que estar juntos otra vez. Y sí, Dios los tuvo que retar, porque hablaron mal. Pero le dijo a Job, ora por tus amigos. Y cuando todo se cerró, cuando Job oró por sus amigos, cuando se restauró la amistad, de todo lo que se habían dicho que la habían pifiado, cuando se restauró la amistad, también fue restaurado Job. Qué bueno, ¿no? Que restauremos la amistad entre nosotros, ¿sí? Si tenemos a alguien con el que hemos roto esa amistad, bueno, pues Dios nos da hoy la oportunidad también de poder amarnos, de poder disculparnos. Y si bien no conozco de primera mano si la iglesia antigua lo hacía, seguramente los cuáqueros lo hacían y otras, pero si hay que confesar, cada pecado que hacemos acá vamos a estar 3 semanas para un solo culto. Así que confiésense con el Señor, pero también confiésense entre ustedes. Hoy lo que hizo Carolina fue muy valiente y estuvo espectacular, ¿sí? Y es algo que tenemos que hacer entre nosotros, pero hacerlo con sencillez, ¿sí? Así que bueno, bravo, Carolina, vos lo volverás a hacer en algún momento. Ay, Señor, ¿cómo somos, los seres humanos? ¿Cómo somos? Dios nos tiene una paciencia, nos ama tanto el Señor, nos ama tanto a nosotros como el que tenemos al lado. Así que, mi hermano, aproveche el tiempo para amar en vez de para pelearse, para enojarse. Aprovechemos el tiempo para amarnos, ¿sí? Unos a otros. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, también por el ejemplo de esta noche. Que podamos aprender, podamos ponerlo en práctica, que podamos ponerlo por obra. Queremos ser una iglesia unida, Señor, que se ame de verdad. Señor, como dice tu palabra, amarse, pero sin fingimiento. Importante, Señor, es amarnos de verdad, amarnos en nuestros aciertos, pero también amarnos en nuestros fracasos, en nuestros errores, en nuestras equivocaciones. Enséñanos, Señor, esa bendita y amada costumbre de perdonar y de pedir perdón. Que seamos capaces unos a otros, Señor, de confesar nuestros pecados, pero de manera sincera y que todos los que damos o los que recibimos, Señor, podamos también ser humildes, Señor. Ayúdanos, pon humildad en nuestros corazones, Señor, porque con que haya uno, Señor, que sea orgulloso, Señor, eso puede romper, Señor, la armonía, puede romper la unidad, Señor. Necesitamos ser todos humildes, así como lo fuiste tú, Jesús, ser mansos y humildes de corazón. Ayúdanos en este peregrinaje de la vida. Te amamos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Mis queridos, Dios los bendiga. Nos vemos Dios mediante el domingo en este lugar en la bondad del Señor.